Congreso de la Ciudad de México recibió a los alcaldes de Coyoacán, Coajimalpa y Cuauhtémoc para comparecer ante las Comisiones Unidas de Administración y Cuenta Pública Local y de Alcaldías y Límites Territoriales. Manuel Negrete, alcalde en Coyoacán, fue el primero en presentar su informe del primer semestre de labores. Los diputados de Morena, Leticia Varela y Carlos Castillo, criticaron al edil por su falta de atención y respuesta a solicitudes realizadas por el Pleno del Congreso. Que en Coyoacán usted tiene tarjeta roja, en Coyoacán no lo queremos, en Coyoacán no merece alcaldes como usted. Manuel Negrete dijo que se trata de un linchamiento mediático y que no existen acusaciones reales en su contra, por lo que retó a la diputada a demostrar su dicho. Si hay alguna cuestión que se me atribuya, desde que fui director de actividades deportivas, pues debería de haber una demanda, ¿no? Entonces realmente son cuestiones de la prensa, realmente no estamos, sí, o sea, si hubiera, a mí que se me compruebe. En su turno, el titular de la alcaldía de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, señaló que su trabajo se ha centrado en la recuperación del espacio público y la reactivación del comercio local, rubro en el que se está realizando una importante inversión. Para este año, la alcaldía llevó a cabo la celebración de un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad para realizar los trabajos de mejoramiento y mantenimiento del mercado Huizachito con una inversión de 1.4 millones de pesos. El alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez, dijo que el presupuesto que se está ejerciendo en la demarcación se está utilizando en obras que quedaron pendientes en la administración pasada y se ejercieron recursos para solventar la crisis del agua de octubre de 2018. Por lo que hace a la contingencia del agua, nos parece importante señalar que tuvimos un gasto de 6 millones de pesos en la contingencia. Fue el recurso que se utilizó para poder prestar esta cantidad de servicios de pipas. Los alcaldes seguirán presentando informes periódicos sobre los avances en sus programas de gobierno para cumplir con los lineamientos de transparencia que mandata la Constitución de la Ciudad de México. Con imágenes de Andrés Brito, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.